aquí de regreso con dos abogados, el señor Moisés Galindo y el señor Maynor Berganza. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo creo que tocar algunos puntos que a discreción de ellos consideren importante y alguno que pueda surgir de nosotros en relación con la sentencia que ayer emitió el tribunal por el conocido caso que se vino a denominar genéricamente de la quema de la Embajada de España en Guatemala. Ya se ha hablado mucho, pero yo creo que hay algunos aspectos como que pueden dar luz o sombra o reflexión a esto. Y yo empezaría, señor Galindo, por usted. Algún punto que usted diga, esto es de interés que la ciudadanía lo conozca y no se ha tratado en medios como yo quisiera. Bueno, para nosotros la defensa fue positiva en el sentido que sí se logró establecer la responsabilidad del ex embajador Máximo Cajal. En ese sentido queda claro que él sí sabía de la toma, participó de esa toma a la embajada y las consecuencias las supo el Estado español por una situación de falta de diligencia del Ministerio Público y de los creantes adhesivos. No han demandado al Estado de Guatemala y no lo pueden demandar en daños y perjuicios, pero ahora sí queda abierto que se puede demandar al Estado español por la responsabilidad del actuar de su embajador hace 34 años acá. También vemos positivo en el sentido que se notó una investigación tan deficiente que durante 34 años se sabía que habían sobrevivido 3 personas, el doctor Aguirre Godoy, el embajador Máximo Cajal y Gregorio Yujá. Y hoy se sabe que hay una cuarta persona que sobrevivió. Y el Ministerio Público no se dio cuenta hasta en el debate que salieron con los documentos que había un cuarto sobreviviente. Luego también un tercer punto, nosotros vemos positivo de esta situación, es que para la defensa queda claro que fue una investigación tan débil que de los documentos se puede establecer que por lo menos documentalmente Gregorio Yujá no está muerto. Y no está muerto porque aparecen al final 2 Gregorio Yujá con necropsias, un Gregorio Yujá que aparece con ciertas características en el Hospital Herrera Gerandi y un Gregorio Yujá que supuestamente fue ejecutado y llevado a la Universidad de San Carlos, pero resulta que ahí hay 2 Gregorio Yujá y cuando se trató de establecer en ese tiempo quién era el Gregorio Yujá verdadero, los estudiantes se opusieron, lo cual demuestra que había un plan por tratar de mantener, y se mantuvo entre 34 años, que Gregorio Yujá había sido ejecutado por las fuerzas de seguridad. En ese sentido creo que ha quedado claro para la defensa de que esa investigación no fue realmente a fondo, fue una investigación más para una acusación política que una acusación jurídica, y nosotros consideramos que en una apelación vamos a poder demostrar que no se puede señalar de lo que al final condenaron a don Pedro García Redondo como responsable de haber prácticamente quemado la embajada, y como decía la prensa, un medio de prensa, la jueza dijo que al final, aunque estaba condenado por esa situación, no se sabía quién había puesto el fuego. Así que creo que eso es interesante para poder dilucidar en este juicio. Licenciado, yo quisiera oír su contraparte, particularmente en lo que refiere a la condena de 90 años que se le dio a Pedro García Redondo, que dirigía el Comando 6 de la antigua Policía Nacional y que habría causado la muerte de 37 personas en la embajada. ¿Esto qué representa en pleno año 2015, donde muchísima de la gente que nos ve ahorita joven ni siquiera había nacido? Claro. Bueno, yo quisiera responder a la pregunta, por supuesto, pero sí me gustaría poner un poquito de pimienta a este pequeño debate, porque yo creo que no es posible sindicar al embajador Máximo Cajal de una responsabilidad de los hechos que ahí ocurrieron, porque ahí murieron 37 personas. Alguien tuvo la intención de matar a esas 37 personas. Y ciertamente lo que dices, Pedro, es cierto. El embajador Máximo Cajal ha reconocido que habían cócteles Molotov adentro de la Embajada de España, pero no sé si la lógica nos puede ayudar. 3 cócteles Molotov no incineran a 37 personas. Indudablemente hubieron acciones que se puedan atribuir o no a Pedro García Redondo. Por supuesto está en discusión y ha tenido su defensa, etcétera, pero de que alguien ordenó que se incineraran a 37 personas existió. 90 años de condena por el asesinato de 37 personas resulta ser un monto de pena correspondiente y proporcional.
efectivamente los jóvenes, hoy salió comentado, por cierto, por un conductor de este programa en su Facebook, que más del 70% de los guatemaltecos tienen menos de 37 años. Claro, muchos de estas personas no entienden siquiera por qué estamos hasta esta época todavía sometiendo a juicio estos hechos y cuáles pueden ser los beneficios para esta Guatemala, que es la pregunta que entraña. Yo diría que a lo que nos lleva es a dejar un ejemplo claro de que este tipo de hechos tan execrables no deben volverse a repetir en el país. ¿Por qué es execrable? Primero, que la Policía Nacional haya ingresado al territorio español representado en la embajada y haberse movido con impunidad total al interior de la embajada. Yo he visto imágenes televisadas de que en la entrada de la cocina de la embajada habían manchas de sangre de personas que quizás fueron digamos impactadas con armas de fuego. ¿Y qué hay, por ejemplo, de los campesinos que llevaban las bombas Molotov? Bueno, supongamos que eso hubiera sido un delito y que se les pudiera juzgar por llevar bombas Molotov. La pregunta es, ¿son capaces esos cócteles Molotov de incendiarlos? Alguien actuó para cometer este hecho tan dramático, tan grave, y debemos encontrarlo. Hoy por hoy se ha encontrado culpable a Pedro García Redondo. Tiene derecho todavía de plantear su recurso de apelación especial. Se va a seguir discutiendo esto todavía. Me dejan ponerle un tema en la cabeza, sobre la mesa. Justo en esta época, el SAS británico asalta la embajada iraní en Londres por un caso igual. Y el Estado británico lo acepta. Y la comunidad internacional. Justo años después, el Estado peruano reacciona de una manera exactamente igual. Aquí hay una causa que no justifica la consecuencia, que es la retención, el secuestro violento de personal dentro de la embajada. ¿Se reconocen estas cosas o cómo estas cosas se manejan en la sentencia? Porque parece que aquí somos unos criminales, pero esto pasó en Reino Unido, en la época de la señora Thatcher, pasó en Fujimori, y aquí hubo una retención o un secuestro de personas. Esto es algo irónico, pero resulta que hace 2 semanas vino el embajador Yago Pico de Ocaña, que había hecho la investigación para el gobierno español hace 34 años, y él en su investigación que trajo, que había entregado al gobierno español, traía una carta que en ese tiempo el ex vicepresidente Villagrán Kramer hacía referencia públicamente al doctor Molina Orantes, y él explicaba el convenio 22, el artículo 22 del convenio de Viena sobre inmunidad diplomática establece que nadie por ninguna razón puede entrar a una sede diplomática. Sin embargo, el segundo párrafo establece claramente, y decía el doctor Molina Orantes, que en caso de un siniestro es obligación humanitaria el tener que entrar. En ese sentido, quiero decirle que lo que sí se probó en el juicio, y lo probamos casi todo está probado con los documentos y las pruebas del Ministerio Público, es que Gregorio Yujá, al llegar al centro hospitalario Herrera Gerandi, él le hace ver a los médicos de emergencia que llevaban bombas Molotov, que eran gasolina, con pólvora. Y eso es lo que provocó lamentablemente el aceleramiento del fuego, sumado a que los testigos que llegaron y que entraron a tratar, en este caso un testigo que quiso intercambiarse por su señora madre, estableció claramente que los ocupantes estaban decididos a hacer estallar las bombas. Aparte de que en su informe al gobierno español, Yago Pico de Ocaña hace ver que el embajador dijo que era una violencia contenida. Violencia contenida que no tiene razón de ser, porque violencia contenida, como explica el mismo embajador, significaba, decía él, tener un machete en el cojote, lo cual lo hace a él rehén, y cuando alguien es rehén no puede decir libremente, aunque Yago Pico de Ocaña establece también que cuando él le preguntó al embajador cuáles habían sido los hechos, él establece que él tenía a uno de los, ocupantes con una pistola apuntándole. Entonces eso establece claramente que el segundo párrafo del artículo 22 del Convenio de Viena era obligación del Estado de Guatemala velar y restituir esa paz, como lo hicieron en Inglaterra, como lo hicieron en Perú, porque no se puede esperar que venga el ejército español o la policía española a restablecer una situación como la que habían, que era de rehenes. Lamentablemente las consecuencias, los daños colaterales salieron para Guatemala demasiado duras en el sentido de las sanciones internacionales, pero nunca hubo una situación de querer con dolo quemar a esas personas, y eso
nosotros como defensa habíamos propuesto llevar el cilindro para demostrar que eso no era una lanzallamas, pero lamentablemente no nos autorizó el juez contralor de la investigación y el Ministerio Público no llevó a un perito que estableciera si era capaz el fuego de establecerse como se estableció. Ahora, claramente el señor Pedro García Redondo nunca ordenó, porque la persona, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico, según el informe español que trajo Yago Pico de Ocaña, y según los testigos, era el tercer jefe de la policía, y en ese sentido era Cordero Paniagua y no Pedro García Redondo. Creo que la sentencia yo no la he leído, solo he leído lo que ha salido en medios. Si está mal, pues ustedes me corrigen. Acusa al señor Arredondo de no haber impedido los hechos. ¿Qué quiere decir de la perspectiva jurídica? Te acuso de no haber impedido, puesto los medios para que esto no ocurra, a decir usted es el autor o el inductor de que esto ocurra. Si eso es así, ¿cuál es la diferencia jurídica? Yo te voy a responder la pregunta técnica primero y luego voy a dar mi apreciación a este tema de fondo. Primero, efectivamente, hay gente que está en posición de garante, como el que está cuidando en el banco un dinero y no hace lo suficiente para cuidar que se roben el dinero. Por supuesto que él tiene una responsabilidad alta. Este ejemplo lo pongo para establecer que Pedro García Redondo tenía un conjunto de funciones que le obligaban a tener la posición de garante y que debía intervenir para que estos hechos no se cometieran, si ese es el caso de la sentencia. Pero mira, Pedro, hay elementos de investigación que a tantos años de distancia son imposibles de llevarlos a cabo con algún tipo de fidelidad. La investigación indudablemente tiene algunas reservas. Hoy por hoy lo que tenemos son un conjunto de cuestiones indiciarias que, sumadas todas ellas, permiten plantear tesis de acusación o tesis de defensa, que es lo que está haciendo el distinguido licenciado Moisés, que por cierto somos amigos. Hoy por hoy a mí lo que me gustaría citar es que en el hecho de la Embajada de España no hubieron rehenes, definitivamente no hubieron rehenes, porque hubieron personas que pudieron abandonar el recinto. El propio licenciado Mario Aguirre Godoy, que después pudo lograr la organización del evento jurídico que lo llevó a estar de visita en la Embajada Española, el propio embajador Máximo Cajal, cuando hace sus declaraciones que son públicas en Guatemala y en España, nunca en ningún momento ha dicho que él era un rehén. Bueno, él dijo que no podía salir. Él dijo que no podía salir. Sí, por supuesto, pero él dice que no puede salir, y solo lo aclaro porque no es lo mismo que tú no puedas salir de un lugar a que tú seas un rehén. Y te lo digo porque si los campesinos hubieran podido salir cuando estaba prendido el fuego, hubieran salido. Nadie los dejó salir. Tampoco llegaron los bomberos a apagar el fuego. No hubo ningún tipo de acción para darles respaldo. Mi gran interrogante es cómo 34 o 30 y pico años después podemos tener pruebas científicas de lo que pasó. ¿Es esto posible? Bueno, miren, yo lo digo así. Siempre tenemos tecnología que nos ayuda a regresar desde el pasado y hemos sido capaces de probar otras teorías. Lo que yo decía, para contestar un poco la pregunta, es que en su momento no hubo una investigación técnico-científica en su momento. En eso coinciden ustedes dos. Ahí coincidimos. El problema es que 34 años después, como le decía a las juezas, es muy poco probable hacer justicia y se puede cometer una injusticia, que es lo que tienen que cuidarse. Pero te voy a decir que sí se pueden hacer ciertas cosas que son lógicas. Hablar de la sangre. La sangre se demostró durante el proceso que hubo disparos entre los estudiantes. Hubo disparos porque uno de los testigos, un estudiante del Frente Estudiantil, Robin García, hizo ver que él oyó cuando Ramírez Paz le dice, y a estos nos trajiste, se oyeron disparos. Después hubo disparos ya dentro de la embajada. Entonces quiere decir que sí se puede, digamos, reconstruir ese hecho en el sentido de que al final lo que ahí sucedió, solo con testimonios, nos da una aproximación, pero esa aproximación debe romper más allá de toda duda razonable que Pedro García Redondo ordenó la quema de la embajada, y como dijeron las juezas, eso no se probó, simplemente hubo una aproximación. Mira, yo estoy de acuerdo. Nos quedan 30 segundos. Sí, lo digo rápido, pero pensar que los estudiantes se enfrentaron entre ellos allá adentro, pues de verdad, yo fui estudiante de Derecho en esos años, yo presencié cuando públicamente la Asamblea Estudiantil decidió quiénes iban a acompañar a los campesinos
Yo fui un testigo de esos hechos y en ningún momento puedo yo creer que los propios compañeros electos por la Asamblea Estudiantil para acompañar a los campesinos a la Embajada de España se han podido enfrentar adentro. No, miren, digamos que este programa va a ser un hito histórico, porque yo aquí no he sentido ningún tipo de imposición por parte de ustedes para responder a una u otra visión del asunto. Nosotros somos dos abogados, nos respetamos, somos amigos. Moy tiene una tesis. Yo definitivamente estoy de acuerdo en que no hubo una investigación suficiente en ese momento, pero que ahora, a la distancia, tenemos instrumentos científicos para establecer. ¿Quién gana con esta condena? ¿Gana alguien? Yo considero que realmente no gana realmente el fortalecimiento del Estado de Derecho. Y nosotros como defensa sentimos que iba a ser adverso la sentencia en el momento que en medio del proceso el tribunal de sentencia le pide disculpas a un testigo de la fiscalía. En nombre de la sociedad guatemalteca el tribunal le pidió disculpas y eso nos marcó a nosotros que ese fallo lamentablemente se había alejado de lo jurídico y había pasado al plano político. Gana la justicia democrática. Muy bien, vamos a cerrar esto con unas declaraciones que un televidente pone aquí, que son las que hizo el presidente de la República, y que él diga, ¿qué querrá decir eso? No le vamos a dar respuesta, pero como ustedes saben, el presidente de la República ha dicho, esto es una sentencia simbólica. ¿Qué quiso decir? Pues lo dejamos ahí, porque ya no tenemos tiempo de entrar. Que cada quien lo analice y que juzgue. Maynor y Moisés, muchísimas gracias. Gracias. Es un juicio que dará mucho que hablar. Queríamos sacar estas luces y sombras. Muchas veces no de acuerdo los técnicos, posiblemente ustedes y nosotros tampoco, pero de eso se trata, de intentar escarbar para sacar las conclusiones más adecuadas en función de la investigación tardía, que eso hemos estado de acuerdo, que se ha hecho 34 años después. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a ustedes, doña Silvia también, muchas gracias, y sin más preámbulos nos vamos a deporte y feliz noche le deseamos a todos ustedes.